Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar un tarot interactivo ya que ha sido votado. Puse en comunidad qué tarot queréis que haga para este sábado, solteros, para tus próximos 3 meses, volveré con él o amor en general. Y ganó los solteros y solteras, así que vuestras órdenes aquí las traigo. Muchísimas gracias por votar, de verdad me ha hecho mucha ilusión que para mis solteros y solteras yo me una al club, pues lo puedo hacer. También suscríbete, regálame un like y si quieres una sesión privada conmigo escríbeme a cucatarot@gmail.com. También visita mi web o la web Coffee, donde ahí pongo todas mis tarifas, lo tendrás por aquí abajo. Y también si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, ñuneta.tarot, también por aquí abajo. Y sobre todo suscríbete, regálame un like, quédate, comenta, quédate con los mensajes que más te resuenen. Recuerda que esto no deja de ser un tarot interactivo, que habrá cosas que te puedan resonar, otras no. Y ahora sí, opción número 1, tendrás que elegir grupo Lariel. Opción número 2, pues Yasmín. Si te ha resonado opción número 1, opción número 2, por supuesto que es válido de ver las dos opciones. Y ahora te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Vale, pues vayamos por Lariel. Hola, opción número 1. ¿Cómo te va ahí en el amor? Para mis solteros y solteras. Pido claridad a mis cartas. Voy a bajar más. ¿Cómo te va ahí en el amor? ¿Cómo te va ahí en el amor? Vale, yo lo que siento que esta persona viene con fuerza. Es una persona bastante equilibrada, mentalmente, espiritual. Sí que es una persona que ha tenido, para mí yo lo definiría como un gran maestro que está despertando dones en esta vida. Es una persona que siento también de que ya ha tenido muchas vidas en este planeta, o sea que supongo que yo lo que estoy canalizando en esta persona que ya ha hecho como, y vemos aquí como un montón de copas, ¿no? Como su máster escuela aquí en este mundo terrenal, o sea que él sí quiso venir otra vez. Es para aportar más luz a gente sobre todo que está como más dormida, sobre todo también a atraer más luz, más dones, que la gente despierte, sobre todo a las élites, ¿sabes? Es como un poco también su misión de vida, ¿no? Es una persona muy líder que va también a mejor a luchar un poco contra las élites para que por fin se haga realidad el nuevo mundo, ¿no? El que yo siempre digo, ¿no? Que el ser humano debe de vivir realmente, ¿no? No como la vida que nos robó, ¿no? Es decir, ¿no? Que las élites nos han ocultado tantos viajes, tanta información, ¿no? Porque ahora mucha gente está despertando, porque ahora hay mucha gente que a lo mejor tiene viajes astrales, tiene la intuición bastante desarrollada, sus dones, y sobre todo hace viajes astrales que conectan con otros seres de otros planetas, con grandes maestros, el gran maestro Jesús, con Dios, en lo que tú creas, ¿no? Cree más en la ley del secreto, de la ley de la asunción. O sea, hay cosas que no nos pueden ocultar, ¿no? O también con, por ejemplo, el tema OVNI, ¿no? Que para mí es mi tema preferido, porque está saliendo todo, ¿sabes? Y yo siempre digo, han estado entre nosotros, ¿no? Tanto buenos como oscuros, ¿no? Y esta persona viene con fuerza, es una persona que tiene mucha luz. Incluso tiene como enemigos que le han intentado como apagar, pero
él es en plan, aquí estoy yo, o sea, sé lo que tengo que hacer, mi misión de vida en esta vida, en este planeta, para hacer frente y que llegue por fin la nueva era que debemos de vivir, ¿no? No en esta vida, ¿sabes? Que el ser humano debería de llevar, ¿no? Y es una persona también, ¿no? Que yo siempre digo que las personas que brillan, que tienen luz propia, tienen su propia personalidad, que nadie la apaga, siempre aparecen como seres del bajo astral, reptilianos, lo que sea, ¿no? Llámalo lo que tú quieras, ¿no? Que como que le intentan como apagar, pero no. Con él es en plan, yo sé cuál es mi lugar en este planeta, estoy recordando vidas pasadas, incluso ha podido hacer también alguna sesión de registros akáshicos, o a lo mejor cuando tú conozcas a esta persona, puede ser que también realicéis alguna sesión de registros akáshicos, que vayáis a algún sitio que lo puedan hacer o entre vosotros. También por YouTube hay una meditación del Brian Weiss que la podéis realizar, que yo la hice ya hace un tiempo y también recordé una de mis vidas pasadas. Aparte, Brian Weiss es lo que él dice tampoco no hace falta ir a un sitio específico para hacer regresión de vidas pasadas. A ver, siempre es mejor, pues obviamente, ¿no? Pero si no tienes medios económicos o no te va bien o lo que sea, te da cosa también. Brian Weiss es lo que dice, con mis propias meditaciones de vidas pasadas también podéis recordar alguna vida, tanto en el mundo terrenal como si venís de otros planetas, de otras dimensiones. Es una persona que estos temas ovnis, temas de vidas pasadas, o sea, le encanta. Sobre todo también es una persona carismática que tu futura pareja mira hacia un futuro contigo. Incluso puede ser que habéis coincidido, obviamente en vidas pasadas, sí, en otras dimensiones, otros planetas, sí. Que venís como, por decirlo de una manera, de la misma tribu, pero de otros planetas. Y os vais a reconocer. O sea, que en esta vida vais a coincidir. Formaréis un hogar, una estabilidad, por supuesto, porque me sale aquí como el arco iris, ¿no? Y esto es triunfo total, o sea, es un sí, sí. Vamos, que el amor triunfa. Puede ser que cuando conozcas a esta persona puede dar la imagen que es una persona misteriosa, pero eso te va a encantar. Incluso también vais a jugar como... Yo no veo que a lo mejor las primeras citas vaya a surgir, ya me entendéis, besos no, sino yo lo veo más que las primeras citas os conoceréis, daréis más prioridad a vuestros pensamientos, qué hacéis en vuestro día a día, en qué, cuando formalicéis, cómo podéis encajar tu día a día con esta persona, encontrar como un equilibrio, ¿no? No vas a ir del rollo ir rápido, no. Os vais como a respetar. Vais a ir con las ideas en plan, porque me sale aquí una espada, ¿no? Para mí, siempre que sale espadas, sois muy mentales, sois signos también, mucho veo signo de agua o de aire. Sois personas muy sobre todo de, ¿sabéis lo que queréis? A lo mejor antes, antiguamente os dejabais llevar, erais personas más impulsivas. Yo os diría que en esta nueva era sois personas como más racional, ¿sabes? Decir, vale, soy una persona, sé lo que quiero, lo que no quiero, quiero ir con cabeza, no quiero perder el tiempo. Lo es, tenéis autoconocimiento también. El otro mundo también me pone, o sea, es otra confirmación de que habéis coincidido en otras vidas. Sois personas muy sabias, sobre todo vais a tener cosas en común. Es una persona que puedes hablar de temas de registros acásicos, de vidas pasadas. Incluso es un tema que incluso habéis vivido la época de la Edad Media, tema de los
de la época de los templarios, le puede gustar mucho esta persona, ese tema. Incluso yo a ti también te definiría como que casi una gran sacerdotisa, bruja, sanadora, llámalo como tú quieras. Eres una gran sanadora que traes paz, sobre todo a cualquier sitio que vayas, o a lo mejor cualquier ámbito, o alguien que a lo mejor también te pregunta o quiere algún consejo, ¿sabes? Eres una persona que sabes dar los consejos adecuados y las palabras adecuadas. Eres una inspiración para esa persona. Yo diría para ambos. Aparte también lo que le va a encantar va a ser tu seguridad, que eres una persona de armas tomas, pero no en el mal sentido, sino en el buen sentido de decir, aquí estoy yo, eres una persona que arrasa donde vayas, que aquí estoy yo, aquí está mi personalidad, si te gusta bien y si no también bien. Incluso si eres una persona que a lo mejor te gusta tirar el tarot o es sanadora, te vais a iniciar en algunos temas de estos. Puede ser que lo hagas en tu tiempo libre o como más adelante tema profesional o por YouTube. Te veo también por ahí los tiros. Aparte también siento de que esta persona que llega a tu vida también ha sido un gran maestro. Ha sido también un gran sanador. Y por eso vais a tener química. También sois personas con grandes conocimientos. Pero eso lo traéis de vidas pasadas. Qué bonito. Aparte siento de que os gusta mucho el tema manga, el anime. Lo que sí siento... Vale, te estarás preguntando por qué esta persona no ha aparecido. La sanación es profunda. Hay temas de tu pasado en algo en concreto. Yo, como siempre digo, siempre traemos porquerías de un pasado, personas que nos han hecho daño. A lo mejor también no has sabido valorarte o dar tu lugar. O a lo mejor eres una persona que has dado de más, que supongo que a veces tanto dar, te has como desgastado y por eso a lo mejor esta persona no ha aparecido en tu vida. Pero yo siempre digo, una vez que tú no estés atento a alguien del pasado o miras el perfil de alguien en concreto, por qué no fue con esta persona no llega a tu vida. O sea, yo siempre digo, el pasado se tiene que ir, tenemos que dejar hacer hueco para que esta persona llegue a tu vida. Lo ves, reescribe tu futuro, rompe las cadenas, no es lo que estaba diciendo, ¿no? Tienes que... Sí que es verdad, ¿no? Que has pasado por diferentes fases en los últimos meses, años, por alguien que te ha podido herir en un pasado, tu expareja, o también a lo mejor no has estado abierta al amor por alguna situación en concreto de tu vida. También no hace falta llevarlo al tema del amor, ¿no? Y a lo mejor pues has tenido que sanar, o a lo mejor es un tema también que arrastras de vidas pasadas. Pero que esta persona llega a tu vida, sí. Pero tienes que reescribir tu futuro. Este es el mensaje en concreto que quiero que te quedes. O sea, ¿va a haber una gran transformación en tu vida? Sí. Aparte, siento de que habéis coincidido en el antiguo Egipto, perdón. ¿Te gusta mucho el tema de dioses, diosas? O sea, es un tema que lo vais a tener bastante en común. Aparte, siento de que eres una persona también que te encanta los animales, en especial los gatos. Puede ser que en un futuro con esta persona tengas un gato, o sea, sois personas que también amáis mucho el tema animal.
También puede ser un gato como un perro, o sea, o otra cosa, ¿sabes? O sea, tampoco no me quiero centrar en un animal específico, pero yo aquí más bien veo que tenéis en común un gato. O a lo mejor esta persona tiene un gato también, o tú. Y a lo mejor cuando os conozcáis también va a ser algún problema en cómo se adapte o algo, o a lo mejor también tú tienes un animal y a lo mejor sufres si la otra persona se va a adaptar. Bueno, es lo que hay, o sea, cuando tienes un animal es lo que hay, si se adapta bien y si no también bien, o sea, yo siempre digo, ¿no? O sea, también el amor de un animal es un amor verdadero y están en nuestras vidas aquí y ahora y para siempre, ¿no? Y si esa persona no lo acepta, pues banderas rojas asoman, ¿no? Y es algo que hay que encontrar un equilibrio también, ¿no? Pero no sufras porque lo vais a llevar bien y lo vais a adaptar bastante guay. Qué bonito. Y yo sigo diciendo que también me dicen de que esta persona ama mucho la naturaleza. Le va a encantar a lo mejor hacer excursiones, senderismo, estar en contacto con la naturaleza. Incluso, mira, yo hoy lo he hecho y hoy me he ido a un sitio, ¿vale? Que nadie me ve, obviamente. Y, wow, lo que se dice que abraces un árbol, a mí me ha regenerado la energía. No lo siguiente, la verdad que me ha ido genial. Y yo te puedo aconsejar que cuando necesites renovar la energía o te sientas como de mala vibración, te han enviado malas energías, lo que sea, vete a abrazar lo que sea algún árbol. Ya verás que también te va a regenerar las energías. O pasear también cerca de la naturaleza. O a lo mejor esta persona la conoces dando una vuelta, un paseo. Yo siento que esta persona la vas a conocer en un sitio en concreto. No veo redes sociales, no. Aparte veo que es una persona alta, llamativa, que te va a encantar. Sí que es verdad que físicamente es algo diferente a lo que no has estado de otras parejas. Puede ser también que tenga la piel oscurita esta persona, o puede ser también que esta persona viva en una isla y que haga siempre buena temperatura todo el año y por eso también está morenito, morenita. Qué envidia. Yo con lo blanca que soy. ¿Qué más? ¿Qué más? Wow, di simplemente que sí, si esta persona llega a tu vida como máximo puede ser en 4 meses o 3. Yo siento que aquí con el tiempo esta persona te va a pedir matrimonio, va a decir, tú no te me escapas, yo quiero una vida contigo, aquí y ahora y para siempre, qué bonito. Y vais a pasar por diferentes fases en la pareja positivo, vais a progresar tanto uno como el otro y os vais a apoyar tanto en vuestros proyectos, vuestras ideologías. Veo tanta madurez en esta relación, es como lo definiría yo, y vais a brillar como pareja. Qué bonito. Y sois personas que aportáis mucha luz. Y bueno, esto es lo que tengo para ti, opción número 1. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Suscríbete, regálame un like. Y si quieres una sesión privada conmigo, también escríbeme a cucatarot@gmail.com. Toda la información la encontrarás por aquí abajo. Y vayamos por la opción número 2. O la opción número 2, que habéis elegido la princesa Yasmín. ¿Qué viene para ti en el amor? ¿Qué viene para ti en el amor? Para mis solteros y solteras. Y sobre todo suscríbete y regálame un like, apoya este canal para que YouTube me pueda recomendar más.
Yo lo que siento que si te estás preguntando si es alguien del pasado, no. Es una persona, puede ser que la han podido dejar tirado en el altar. Puede ser también divorciada esta persona. Puede ser que esta persona también, si no la has llegado a conocer, porque siento de que, o también puede ser que esta persona viene de una relación que ha habido mucha manipulación y no sabía cómo cerrar etapa con esa persona, o a lo mejor también es una persona que ha estado súper enamorado de su expareja. Y se terminó, ¿no? Pero también yo siento de que esta persona, si no ha aparecido en tu vida, puede ser también, yo lo que estoy canalizando, que esta persona quería decir, no quiero, o sea, quiero una pareja en un futuro, pero no quiero hacerle daño, no quiero, si hay temas del pasado por medio, tema de mi ex, lo que sea, sino yo quiero sanar, quiero estar bien, una persona mentalmente equilibrada. Es una persona que sabe lo que quiere, bastante madura. Ha hecho un gran trabajo personal interiormente. Y de decir, vale, quiero... Y sobre todo también veo una persona devota, es decir, no le va el rollo de rollos ni nada. No, ha estado un largo tiempo sin tener sexo con nadie, sino solamente se prometió a él mismo o ella misma. Es decir, con la persona que dé es con la persona que yo quiero tener intimidad. Antes no quiero. Quiero pasar un luto, por eso me sale 3 de corazones. En plan, quiero olvidar el pasado, quiero enamorarme de nuevo, pero enamorarme bien de mi alma gemela o de mi llama gemela o alma gemela. Pero no quiero mochilas del pasado. Yo creo que también es tu filosofía de vida. Yo siento que también has pasado por esa fase de decir, vale, pasado, vengo de un pasado que a lo mejor me han podido traicionar, me han podido ser desleal, todo lo que sea, pero yo quiero una persona también, tanto él como yo, sin ninguna carga del pasado, sino ir limpio para empezar una relación bonita, equilibrada. Siendo de que no va a haber secretos entre vosotros, vais a ser sinceros. Siento de que también lleváis como un tiempo solos o solas. También siento de que si habéis terminado recientemente una relación o esa persona te ha puesto los cuernos, siento, perdona que te diga, pero aún no estás preparado. Sigo diciendo que aún tienes que sanar y cuando sanes esta persona llega a tu vida. Tampoco te pongas presión en plan va a aparecer, no, si no. Va a aparecer en el momento adecuado esta persona. Es una persona que siento de que la estás manifestando o vas a hacer o has hecho una carta para manifestar a alguien en concreto, hazlo. Y os estáis manifestando los dos. Lo que pasa también, yo sigo diciendo que si aún no ha aparecido esta persona es porque tenéis que a lo mejor sanar ambos algo del pasado, sí. Sois personas totalmente que amáis la libertad. Veo mucho signo aquí de Acuario y mucho signo de tierra. Sois personas que amáis mucho la libertad. Muchos. Sois como un alma libre, como os definiría como unos caballos en libertad. O sea, no odiáis las órdenes, pero en todas las áreas, ¿eh? Incluso veo que, sobre todo, veo aquí mucho que económicamente tu futura pareja está bien posicionado. Es una persona también que trabaja por su cuenta y tú a lo mejor a la larga podéis colaborar juntos.
Sois personas auténticas también. Veo mucha pasión entre vosotros, con muchas ganas. ¿Ya me entendéis? Sois, como os decía antes, ¿no? Fortalecimiento del alma, ¿no? Sois personas que vais a fortalecer mucho vuestro interior, vuestra alma. Tanto solos como en pareja, ¿eh? Sí que es verdad que también eres una persona que a lo mejor vives situaciones un poco que necesitas pues tener ese apoyo como pareja, ¿no? También de que dices, vale, sí, soy un espíritu libre, yo puedo con todo, tal, pero sí que es verdad que echas de menos a lo mejor también ya un poco como ese apoyo de pareja, ¿no? Y con esa persona lo vas a tener. Sobre todo veo mucha pasión entre vosotros. Bonito. Sois personas muy observadoras. Eternidad. Yo lo que estoy analizando que es un amor que se queda de tu vida y sois personas, y me salen aquí dos búhos, sois personas muy observadoras. Dais la imagen de introvertido, pero que va. Sois personas muy extrovertidas, sois personas que a lo mejor podéis ser tímidos, tímidas, os gusta la gente educada, con clase, odiáis a la gente ordinaria. Yo os definiría también en plan de aquí estoy yo. Sois personas muy mágicas que incluso creéis mucho en otras dimensiones, que puede existir las hadas, incluso los unicornios. Incluso tu futura pareja está muy conectado con la energía también. Yo lo diría como de mago, ¿no? Porque también siento de que tu antigua tu futura pareja también viene de vidas anteriores, que a lo mejor ha podido ser un mago, una maga, una sacerdotisa, un gran maestro. Incluso yo también siento de que ha podido convivir en alguna tribu, en lo que sea, y era como el chamán de esa tribu, lo definiría. O si es mujer, como la sacerdotisa, ¿no? Como la gran sabia, como el chamán, como el gran sabio. Y es un tema que le interesa en esta vida, ¿eh? Incluso también le gusta mucho el tema de la medicina alternativa, a ti también. El otro mundo. Sois personas que conectáis mucho con grandes maestros, con el otro mundo. Incluso realizáis muchos viajes astrales, ¿eh? Y conectáis con seres de alta vibración. Sobre todo también, sal del anonimato de tu escondite. Eres una persona que debes de expresar lo que tú sientes, dar tu voz, dar tu lugar. Esta persona te va a dar tu lugar, pero también tienes que salir un poco de tu cueva, de ese miedo, que algo te bloquea, para conocer a esta persona. Incluso siento de que la familia de él o de ella, de tu futura pareja, te vas a sentir como una más, como uno más. Vais a tener una gran conexión familiar, qué bonito. Incluso también de amistad. Eres una persona bastante desconfiada. También que tu gran lema hoy en día, miras más los hechos que las palabras, ¿no? Si tú con esta persona, a lo mejor lo primero, siento de que te va a costar a lo mejor confiar, expresar, poco a poco, no te agobies, ¿vale? Quien te quiere te va a querer tal cual como eres y te va a dar tu lugar en cada momento. Por eso no te preocupes. Como puede ser que a lo mejor también que cuando conozcas a esta persona te dé miedo enamorarte, porque sabes, yo siempre digo, el alma nunca no nos engaña, ¿no? Siempre intuimos si es la persona correcta o no, ¿no? Y te va a dar miedo, te vas a sentir como bloqueada, porque
o bloqueado porque sabes de que esta persona te vas a llegar a enamorar. Si tú sientes de que esta persona te va a dar miedo a enamorarte, poco a poco, ¿vale? Es normal, yo siempre digo, el más valiente puede sentir miedo, por supuesto. ¿Lo ves? Espera. Haz una pausa. Es decir, siento que a lo mejor en un pasado también has podido rechazar a alguna persona por miedo, porque no era el momento, lo que sea, ¿no? O porque eres una persona también que a lo mejor puede ser también que eres una persona que te han podido prometer y a lo mejor es una persona que lo entregaba todo y a lo mejor luego querían lo que querían y luego una relación seria. No. O a lo mejor cuando al mes o a los 2 meses se aburrían y te has podido sentir como engañada, pues sí. Yo siempre digo, date tu lugar y si es la persona correcta, le va a dar igual lo que tenga que esperar. Te va a respetar en todos los sentidos. Ahí es. Cuando no te respeta, ahí no es. Y bueno, esto es lo que tengo para ti, opción número 2. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Y si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Suscríbete para que YouTube me pueda recomendar más. Y sobre todo te envío mucho amor, mucho cariño en todas las áreas de tu vida. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.